RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Vamos a intercambiar algunas ideas de lo que es noticia todos los días. ¿Qué está pasando en el mundo con Estados Unidos, su política arancelaria? ¿Cómo impacta esto en el Perú? ¿Cuál es el horizonte de la economía global? China, que es nuestro principal inversionista, ¿cómo está saliendo de las negociaciones con Estados Unidos? Qué gusto saludarte. Igualmente, un placer siempre. Menos mal que estás en la parte de Estados Unidos que está más cerca a nuestro horario y eso permite no molestarte mucho en este diálogo. Sin problema, encantado siempre. La pregunta inicial sería, ¿el Perú va a verse afectado en alguna medida del nuevo acuerdo con China, que es un acuerdo, digamos, en condiciones de presión, en condiciones de nada, no es un horizonte que haya sido previsto por las partes, ha roto esquemas, hay una lucha geopolítica fuerte entre Estados Unidos y China, el escenario es complicado, Perú es principal país receptor de inversiones de China hoy. Uh-huh. ¿Cuál sería tu análisis de lo que estamos viviendo a raíz de los últimos acuerdos? El presidente acaba de anunciar en las últimas 24 horas, un poquito más, 3 acuerdos, uno con el Japón, en donde se van a implementar tarifas del 15% y Japón se compromete a invertir $550 mil millones en Estados Unidos. No es realmente una inversión, van a garantizar préstamos para inversiones que se puedan hacer o no en los Estados Unidos. Hay un acuerdo en principio con Indonesia y un acuerdo en principio con Filipinas, en donde las tarifas en cada uno de los casos se establecen a niveles, dame un segundo para no confundir el número, a niveles del 19%. Japón era muy importante y ahorita paso a lo de China, llegar a acuerdos porque la producción de automóviles del Japón en los Estados Unidos es importante, tanto la que se hace en Estados Unidos como los carros que se importan del Japón a los Estados Unidos. Es un mercado que es sustantivo para Japón. Y en los casos de Indonesia y Filipinas que no tienen una mayor exportación, lo que pareciera ser es que el Asia se está alineando en estas nuevas políticas de la administración Trump. Ayer la bolsa de valores del Dow Jones, el índice del industrial de la bolsa de valores de Estados Unidos, subió 500 puntos en virtud de tarifas del 15% porque no eran del 25% cuando anteriormente eran del nivel del 2%. Sí, aquí lo que se está sosteniendo en los Estados Unidos es que la negociación a lo Trump, a la fuerza, y la narrativa alrededor de ella está de alguna forma funcionando. Veremos cómo vienen los efectos de eso en términos de retorno inflacionario. La inflación el mes pasado en Estados Unidos fue del 2.7%, el mes anterior fue del 2.4%. Lo que se llamaba la desinflación se ha detenido y la inflación podría retornar. El Producto Interno Bruto creció en el primer trimestre 0.5% en Estados Unidos, luego de crecer a tasas en 2.8% hacia fines del año pasado. El fantasma de la estanflación, Pedro, todavía no se ha esfumado. Y viene la negociación. En principio, recordemos, en esta guerra de tarifas entre China y Estados Unidos, llegamos a tarifas del 145% de Estados Unidos a China y del 125% de China a Estados Unidos, que nunca se aplicaron, porque eso se dio en el marco de esta postergación, luego de las reuniones en Londres y Ginebra de 90 días que se vencen el 17 de agosto. ¿Qué es lo que sucedió en el camino? Después de la reunión de Londres, que fue la segunda, las tarifas bajaron 30% para China, 5% más del 25% que se arrastraba desde la primera administración de Trump y que se mantuvo en la administración de Biden, y 10% de China para los Estados Unidos. Y se relajaron los problemas de las visas para los estudiantes chinos y China relajó el embargo de tierras raras para los Estados Unidos, que es lo que forzó un acuerdo. La industria norteamericana no funciona ni en electrónicos, ni en defensa, ni en automóviles sin tierras raras y los magnetos que las mismas representan. José,
Y se acaba de, y termino la idea, se acaba de permitir la exportación de chips de quinta generación de los Estados Unidos a China, que es parte de la negociación. En ese punto estamos. ¿Cómo nos va a afectar eso? Pues va a cambiar las dinámicas. Y con eso termino la idea. Lo que está haciendo la administración Trump, y hoy día hay un consenso, no es distinto a lo que hizo Biden-Obama. El estilo es muy distinto, pero en la pospandemia lo que se trata es de asegurar rutas del comercio, fuentes energéticas y minerales críticos. Y América Latina en general y el Perú en particular están en ese nudo gordiano, particularmente en lo que se refiere al cobre, que las tarifas del 50% vienen tan pronto como el 1 de agosto. El tema es que el acuerdo reduce el nivel del impacto, el inventario de daños, pero no lo elimina. De todas maneras, Correcto. los carros van a costar un poco más. Correcto. Exactamente. Y los carros japoneses, curiosamente, son más baratos que los mexicanos hoy día, porque las tarifas del 15% a Japón están por debajo de las del 25% a México y a Canadá, que es de donde los automóviles americanos se manufacturan entre Canadá y México y se ensamblan en los Estados Unidos. Esta guerra de tarifas está realineando las cosas y está distorsionando las cosas. A esto hay que sumarle los acuerdos de paz entre Ruanda y la República Popular del Congo, eh, intermediados por los Estados Unidos, que van a ser compensados a los Estados Unidos con minerales críticos en una zona que es dominada por China. Ahí hay un conflicto en ciernes, ¿sí? En el sentido que la República Popular del Congo, en virtud de estos acuerdos que tienen que ver con las milicias del M23 que han ocupado zonas del Congo particularmente importantes en minería, el 40% del cobre está en lo que es el control, lo que se llama la esfera de control, ya ni siquiera de dominio o de influencia de los Estados Unidos, que es Perú y Chile, y 30% está entre Zambia y la República del Congo bajo esfera de control de China. China refina entre el 40 y 50% del cobre. Pero ese esquema que se ha planteado en el Congo por la administración Trump puede transferirse a América Latina y ahí vamos a tener un problema en los acuerdos entre Brasil y China por el ferrocarril que viene del Sí, Brasil ahí y viene la tiene que salir pregunta. por el Perú. El Ujú. cobre no sería impactado porque es una minoría lo que va a Estados Unidos, pero sí la agroexportación. Podríamos tener un encarecimiento de toda la agroexportación y eso afectaría evidentemente las ventas de un sector que ha crecido mucho en el Perú, liderada por los arándanos, ¿no? Correcto, ahora no solo es un problema exportador, pero ya se está empezando a hacer los números finos en función del cobre, Pedro. Y exportamos entre 3 y 5% de concentrados a los Estados Unidos, pero todavía no tenemos el reporte del Departamento de Comercio que va a establecer a qué se va a tarifar. El presidente adelantó el 8 de julio en la oficina oval, mutuo propio, ipso facto, y el Departamento de Comercio tuvo que respaldarlo, que las tarifas eran del 50 cuando se esperaban que eran del 25, y pueden incluir cátodos y productos semiterminados, tuberías, alambrones. Y el problema es que si sumamos esos productos, recordemos que en el Perú la producción de cobre depende de una serie de transnacionales y una de las más importantes es Grupo México a través de Southern. Podría haberse afectado hasta el 35% de la producción del Perú. Es una cosa mucho más compleja. Ahora, las cotizaciones del cobre han subido casi 18% desde los anuncios. Hoy día el cobre está transando a $5.80 la libra. El récord anterior había sido 5.20. Después de los anuncios llegó a 5.70. Bajó y hoy día ha vuelto a subir porque no hay inventarios de cobre en los Estados Unidos. La pregunta que se hacen los traders de cobre, ¿qué va a pasar cuando se apliquen las tarifas y los Estados Unidos tengan inventario? ¿Cuánto inventario va a haber? La diferencia entre las cotizaciones del mercado de Londres y el de Chicago han sido el 30%, porque se están acumulando inventarios en Estados Unidos. Si se acumulan inventarios para 2 años, ¿colapsan los precios? ¿Sí? Vuelven a niveles de $4 la libra. China acaba de anunciar un nuevo paquete de incentivos a la industria manufacturera china que deberían soportar los precios del cobre. Y la demanda se va a duplicar. Eso es más
más o menos inevitable. Hoy día hay noticias sobre la inversión en data centers y hay que invertir en suministro eléctrico y eso va a tener implicancias en el cobre. Entonces, por un lado, estas tarifas que nos van a afectar directa o indirectamente por condiciones macroeconómicas podrían ser compensadas por las cotizaciones que están extraordinariamente altos. Ya hemos llegado a niveles que no esperábamos, sino acaso hasta el próximo año. Pero los márgenes de las exportadoras se van a ver afectados. No puede ser que una tarifa del 50, a la que podría sumarse el 10 de la tarifa plana al Perú, es decir, puede llegar al 60. Hay reportes de la Cancillería que se están llegando a acuerdos entre Estados Unidos y el Perú para administrar esas tarifas. Pero el impacto, como bien señalas, en el sector agroindustrial va a ser importante. Exportamos $2.000 millones solo en uvas frescas y arándanos a los Estados Unidos, que es más o menos la mitad de la exportación. Y podría haber un efecto, y de hecho va a haber algún tipo de efecto en el cobre, que Chile está muy enfocada en el tema, es el motor de la economía chilena. El 25% de la economía chilena depende del cobre. En nuestro caso, el 64% de las exportaciones son minerales y el 60% de ese cobre. Es imposible creer que no vaya a tener un efecto en las dinámicas José, del cobre en el Perú. Brasil está en el ojo de la tormenta hoy. Correcto. Perú no ha firmado algo que llama mucho la atención, el documento de acuerdo para el tren bioceánico que va a pasar por el Perú. Correcto. La Cancillería un poco ha buscado explicarse, diciendo que sabía, que estaba al tanto, pero me da la impresión de que es como estar en la reunión con sombrero y con lentes negros para pasar solapa. Correcto, es lo que Augusto Álvarez Rodríguez dice, que la estrategia del Perú de cara a las tarifas ha sido la de la máquina de los rayos X: no se mueva, no respire. Ahora, todo indica que esa estrategia no necesariamente funciona. ¿Y acaso es obvio que el tren tiene que terminar en el puerto de Chancay? O sea, la línea desde el puerto brasileño de los convenios firmados entre las partes es una línea directa al puerto de Chancay. Ahora, ¿por qué China no ha querido anunciarlo o no habló con el Perú? O al principio la actitud peruana fue: no nos interesa el tren, después sí nos interesa. Es decir, ¿acaso China está protegiendo uno de sus activos más importantes, que es el puerto de Chancay, en términos de la proyección que eso significa para China en función de abastecerse de minerales críticos y además abrir nuevos mercados que compensen una guerra de tarifas que pareciera no desaparecer? El sur global es el destino de las exportaciones chinas, y el puerto Chancay es el último hito de la ruta de la seda, de la nueva ruta de la seda, lo que se llamó la franja y la ruta. Y China entra en una nueva etapa en su desarrollo económico, desarrollo de mercados internos y la consolidación de lo que ellos llaman mercados críticos. Y uno de ellos es el Perú, y hay un plan de abrir una planta de ensamblaje de automóviles eléctricos chinos. Los automóviles eléctricos chinos hoy día están creciendo en importancia. Ya eso, perdóname, y José, eso ya se está haciendo en Brasil, por si acaso. Correcto, pero el puerto de Chancay y la línea directa, es decir, el Perú da al Pacífico. ¿Por qué Aramco está comprando esta distribución de gasolina en Chile, Perú, Colombia y Ecuador? La cara al Pacífico. Y porque hay un puerto en el Perú que se llama Chancay, que debería capitalizar en su momento el 50% del comercio entre China y América del Sur. Y antes compró una parte del proyecto de exportación de gas natural del Perú. O sea, en pocas palabras, todo va China, hacia el mercado asiático, va a ser el mercado más importante del mundo. Pero siento que la política de... además, perdón, en generación y distribución de electricidad en el Perú. Es importante decir, las piezas están alineadas y el temor es que la administración Trump intente de coartar al Perú de alguna manera por ese puerto chino, ¿sí?, en las costas peruanas. Es decir, eso no se puede descartar. Sí, y yo creo que el ponerse lentes negros y ponerse un sombrero y tratar de no aparecer en la foto no nos va a ayudar a salir del tema, ¿no? No solo eso, sino cuando sumamos el cobre peruano y el chileno
la mina de First Quantum en Panamá se está reabriendo, ya es un hecho que se va a reabrir, ahí hay 1,5% de la producción global. Los nuevos yacimientos que se han encontrado en Argentina en frontera con Chile son importantes y van a ser explotados. Hay cobre en Ecuador. Si sumamos esas cuatro vertientes y la capacidad del Perú de duplicar su producción de cobre en menos de 15 años, 20 años, pues podemos estar en una situación, Pedro, en el que 75% de la producción del cobre del mundo va a estar en América del Sur. Eso da para crear una alianza del cobre sudamericana que nos permita negociar en posiciones de fuerza, como lo hace China con sus tierras raras, de cara a los Estados Unidos, a la Unión Europea, a Eurasia, a Medio Oriente y al Asia. Pero si queremos crear un cartel como la OPEP, no necesariamente, un bloque que consolide las políticas, lo están diciendo la prensa chilena desde el anuncio. La discusión en Chile sobre el cobre es de una intensidad y de una sofisticación que en el Perú se extraña. Deberíamos empezar a discutir eso, la misma razón que por qué Chevron y Anadarko van a invertir 100 millones en explorar petróleo en el Zócalo peruano, y si lo encuentran y lo confirman el próximo año van a invertir 1.000 millones en explotarlo. ¿De qué producción petrolera estamos hablando? ¿Sí? Pero José, tú sabes que Chevron quiere seguir trabajando en Venezuela y el gobierno de Trump le ha dicho hasta aquí nomás. Sí, claro, pero eso ya se está moviendo con el intercambio de rehenes norteamericanos y presos políticos en Venezuela versus los venezolanos que estaban en el SECOT, y eso ya sucedió. Ya se intercambiaron 80, 90 americanos presos políticos por 250 venezolanos. Acaba de suceder, ya los venezolanos están en Caracas, los americanos en Estados Unidos y los presos políticos venezolanos en sus casas. El siguiente paso es... Pero, perdón, Maduro ha tomado más presos políticos. 20 más, pero eso no se va a detener. La relación Washington... Y Rubio ha sido muy crítico de la dictadura de Maduro, ¿no? Sí, pero por otro lado, ni Caracas critica a Trump, ni Trump critica a Maduro. Sí, que es los discursos que hay que tomar en cuenta. Y Chevron tiene una capacidad de llegada a la administración Trump indiscutible, y la producción de petróleo venezolano para Chevron es el 8% de su producción, con capacidad de crecerla 40%, probablemente ya no este año, porque ya estamos en julio, a fines de julio, pero en los próximos 6 a 8 meses. 250.000 barriles hoy día son importantes. Por eso si en el Perú llegamos a producir 250.000 barriles con los nuevos descubrimientos, hay una diversificación, hay una discusión renovada entre la OPEP y la Agencia Internacional de Energía sobre la demanda de petróleo. La OPEP acaba de sacar su reporte del 2025 sobre la producción y la demanda. Pero a lo que voy con todo esto, en toda esta discusión estratégica y volviendo al tema del cobre, tenemos todos los elementos, pero alguien tiene que tomar la iniciativa, o Perú o Chile, decir, ok, vamos a crear un... Claro, nadie quiere enfrentarse a Trump, pero tampoco la solución, como señalas tú, no es ponerse lentes oscuros y una cachucha, como dicen en Venezuela, una gorra, y pasar desapercibidos. No vamos a pasar desapercibidos, ¿sí? El petróleo y el gas latinoamericanos son importantes, los minerales críticos, particularmente el cobre, y los productos agroindustriales también. Un tema relevante es qué va a pasar con la relación con Rusia. Este plazo de 50 días es algo para favorecer a Rusia o es un ultimátum? Creo que Trump se está frustrando con Putin y no es casual, es el cuarto presidente en frustrarse con Putin. Antes que él fueron desde Bush hijo, pasando por Obama y Biden, y ya ha reautorizado la entrega de armamento a Ucrania. Es decir, Trump, que había sido antiguerra, se vuelve a involucrar en la guerra entre Ucrania y Rusia porque Putin tiene su propia agenda, ¿sí? Y en la administración Trump es indisoluble la relación entre la persona, Donald Trump, y la oficina de la presidencia. Entonces, si Trump siente que no puede llegar a un acuerdo, que no puede negociar y que no puede tratar con Putin, se le van a complicar las cosas. Y ya hemos visto lo que está pasando en Gaza, ¿sí? Ya es claro y obvio que el gobierno de Bibi Netanyahu está atacando, está matando a gazatíes haciendo colas por agua y comida, ¿sí? Y esa es otra situación que no deja de tensarse independientemente que el conflicto en Irán se ha distendido. Eso le va a complicar la situación a Trump.
Y viene esta negociación con China la que tiene que llegar a un acuerdo. En última instancia, el tug of war, como se dice, el tira y afloja entre China y Estados Unidos, es tierras raras contra semiconductores de quinta y sexta generación. Y parece que hay las bases de un acuerdo en ese sentido que podrían distender esa tensión. Ahora, las tarifas llegaron para quedarse, ¿sí? Ya queda claro por las cartas que envió el presidente a 24, 25 países hace 2 semanas y las negociaciones que se vienen cerrando, que vamos a pasar a una situación en donde las tarifas eran del 2.2% en términos reales a nivel global, hoy día son del 8 punto algo por ciento y podrían llegar a niveles del 15 al 20% reales. Es decir, la dinámica global cambió y las presiones de la administración Trump, que tiene todavía 3 años y medio por delante, se van a mantener y estas tarifas al cobre van a tener un efecto importante en la economía americana que tiene que importar el 50% del cobre y no tiene ninguna capacidad de abrir una mina sino en 10 años, pero como lo más pronto posible. Y las tensiones van a seguir y el problema con Trump es que puede distenderse la cosa por 30, 60 días, pero regresa la tensión. Y Pero el Perú, hay un tema ahí, José. Ujú. Si se cumplen los 50 días y la guerra, como tú me estás anunciando, va a seguir y va a ser una maquinaria de asesinar soldados jóvenes de ambos frentes, de ambos lados, al final vamos a llegar al problema de que las sanciones van a tener que llegar a China e India, que son los aliados de Rusia, para comprar su petróleo y su gas. ¿Tú Ujú. crees que Estados Unidos va a llegar a pisarle los talones, a incomodar a China y a India al extremo de unir más a Rusia hacia China? Y recordemos que China hace con Putin lo que China no puede hacer. Y el imperio chino es un imperio comercial, como el americano, no son imperios de consolidación territorial, pero no son expansionistas del tipo del imperio francés, español, ruso durante los zares. Y las guerras son malas para el comercio, y China ha sido cauta en términos ha apoyado a Rusia y a los BRICS. Xi no va a la reunión de los BRICS en Brasil, eso simbólicamente fue importante. Putin no puede ir por la demanda que tiene de la Corte de la Haya por Derechos Humanos, que puede ser detenido en cualquier país que sea miembro de la Corte y no se está arriesgando. Pero los BRICS han tendido a deshilacharse un poco en virtud de estas tensiones. Y China va a manejar esos apoyos y esas tensiones con mucho cuidado, particularmente en lo que dure la O sea, en administración pocas Trump. palabras, Tenemos en tu opinión, las sanciones van a seguir siendo un saludo a la bandera porque Estados Unidos no va a forzar maltratar la relación con China como principal soporte y comprador del gas y el petróleo ruso. Correcto, como fue con Irán, es decir, una de las cosas que sucedió y por qué no se obstruye el derecho de Hormuz, porque el 95% del petróleo iraní, 3.300.000 barriles, los compra China. Y Trump fue específico en decir que no iban a intervenir en esas exportaciones iraníes a China independientemente del conflicto. Ahí es que se distiende el tema. Irán necesita de ese ingreso. Es la misma la relación de Maduro con Washington. Maduro no se puede pelear con Washington porque necesita vender ese millón de barriles de petróleo, particularmente a los Estados Unidos. China ha tomado la posta y está comprando los 250.000 barriles que Chevron exportaba a Estados Unidos. Chevron sigue en Venezuela, no ha salido de Venezuela, tiene una licencia secreta que le permite quedarse ahí. Y esas cosas se van a seguir, recordemos, el tema energético es importante y a los precios actuales el petróleo de esquisto del Bakken y de la pérmica no son necesariamente rentables. Los mercados, de ahí que Chevron esté buscando también alternativas y una de ellas puede ser el Perú si se llega a verificar que esas reservas en el litoral son importantes. En José, ese juego es un ballet entre China y Estados Unidos donde el cántaro no José, debería llegar la a última pregunta, romperse. porque ya estamos con el tiempo ajustadísimo. ¿Hasta dónde va a llegar la política migratoria de Trump? Y ya se ha visto muchos casos de gente que está legalmente en los Estados Unidos a la que la están maltratando. Ya hay una lectura de que hay un afán de mirar con malos ojos a toda la población que le llaman latina. ¿Es esto así? Estamos hablando de muchos casos de personas con residencia que terminan en una prisión y por casos que no se justifican.
Mira, las deportaciones de la administración para la fecha han duplicado las de Biden, pero siguen estando por debajo de las de Obama. No, No es pero un no hay tema que debido se... procedimiento, es decir, Correcto. una persona A que eso tenía iba. residencia No no es tiene un derecho a tema abogado, no de... tiene derecho a ningún debido Correcto. procedimiento. Obama deportaba más personas en general, no solo latinos, pero con debido proceso. Aquí hay una Exacto. actitud de crueldad, particularmente con los latinoamericanos. Hablemos pronto. José, muchas gracias. Que todo A la vaya bien orden por siempre. allá. Hasta pronto. Encantado. Hasta luego. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.